recursividad. Y como les decía, aquí tenemos un cuadro en el cual el niño está sosteniendo un cuadro con el mismo niño sosteniendo otro cuadro. ¿Qué sucede? Esto nos da un efecto de que el cuadro que estamos viendo está mandándose llamar muchas veces dentro de el mismo cuadro. Esto representa algo similar a lo que sería la recursividad. Es la propiedad que poseen los métodos que puedan llamarse a sí mismos. Si no tengo cuidado con en qué momento romper esa recursividad, puedo tener problemas y causar ciclos infinitos. ¿Ok? Recordemos que cualquier método, cualquier procedimiento, función, como quieren llamarle, contienen instrucciones, y para que un método sea recursivo, ¿sí? Al menos una llamada dentro de ese método tiene que ser a sí misma. ¿Ok? Si hay una llamada que dentro del mismo procedimiento que mande llamar ese método, entonces ese es un método recursivo. ¿Dónde hemos visto algo recursivo? Muy simple. Cuando teníamos nuestros proyectos de pila, mi primer pila, observen esto. En nuestro método pila teníamos el nodo, ¿cierto? ¿Y qué sucede en nuestra clase nodo? No es tanto que sea recursivo, pero sí estamos haciendo llamado de lo siguiente. Aquí apenas estoy definiendo mi clase nodo, ¿cierto? Pero dentro de mi clase estoy mandando llamar la misma clase. ¿La ven? Sí, sí. Sí. No sé si lo habían notado al principio, si tomaron en cuenta esta consideración. Todavía no la tenía definida y ya la estaba mandando llamar hacia otra instancia, y esa instancia iba a tener las mismas propiedades de la instancia padre. ¿Lo ven? No sé si no sé si lo observaron, no sé si les llamó la atención, no les llamó la atención, pero aquí es un concepto muy similar a lo que vendría siendo la recursividad. Nada más, ¿cuál es la diferencia entre este concepto y la recursividad? Bueno, la recursividad es que dentro de algún método yo tendría que llamar al mismo método. ¿Ok? Bueno, terminamos con nuestra clase pila y continuamos. Vamos a ver algunos conceptos de recursividad, algunas características. La recursividad es una alternativa a la iteración. ¿Han escuchado hablar de la palabra iteración? ¿Algo iterativo? Me suena. Me suena. Ok. Normalmente nosotros aprendimos en nuestras primeras clases de programación que teníamos métodos, teníamos algunos procedimientos, algunas instrucciones que nos permitían hacer actividades iterativas, es decir, que se tenían que llamar cierta cantidad de veces, y nosotros teníamos que tomar en cuenta cuándo iniciaba o cuándo terminaba. ¿Cómo se llamaban este tipo de instrucciones? Pues las conocíamos como ciclos o bucles, ¿sí? Entonces, la recursividad es una alternativa cuando yo tengo algún método en el cual tenga que ser un ciclo. Si tengo un ciclo, lo puedo hacer de manera iterativa, entonces también podré programarlo de manera recursiva. ¿Sí?
No necesariamente todos los métodos recursivos tienen que ser iterativos, eso es un hecho. Pero sí cualquier método iterativo lo puedo hacer recursivo. Por lo general, nos indica, un método recursivo es menos eficiente en tiempos de cómputo que un método iterativo. Pero hay problemas que solamente se pueden resolver exclusivamente a través de métodos recursivos. Y también algo común es, permite soluciones más naturales o más sencillas de poder resolver o de poder visualizarlas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Nos piden desarrollar un método que sume los primeros números. Es decir, un método que me calcule la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Bueno, vamos a ver cómo lo programaríamos y cómo lo integramos. Acá tengo una parte. ¿Cómo lo resolveríamos? Pues tendría un segmento en donde leyera yo el valor de n en un text field, por ejemplo, lo convierto a entero, digo que mi resultado original es 0, ¿sí? Mando a llamar a mi método iterativo, ¿sí? Con este parámetro e imprimo mi resultado. ¿Y qué hace ese método iterativo? Tal como nos lo enseñaron en nuestros primeros cursos de programación. Declaro una variable y la inicializo con 0. En un for, desde i igual a 1, mientras sea menor o igual que n con incrementos de 1, pues voy sumando a mi variable suma le voy a ir sumando lo que tengo en suma más el valor que tengo en i, ¿cierto? Y regreso mi suma. Vamos a ver cómo programo esta parte. Ahora lo que tengo que hacer entonces es un nuevo proyecto. Recordemos que es Java with and, application, y a mi nuevo proyecto le llamo recursividad. A ver. ¿Ok? ¿Sí? Recursividad. Y bueno, ya tengo mi método principal. Y vamos a hacerlo con un frame. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en recursividad, recordemos siempre que tengo que darle un clic derecho en esta parte de mi atributo y vamos a poner un frame y le voy a llamar que es la suma. Suma de n términos. ¿Ok? Y ya tengo mi frame. ¿Alguien recuerda cómo lo mando a llamar directamente en mi main principal? La ventana. Es new. New, el nombre. Paréntesis, punto set visible true. Visible, true. ¿Ok? Y cuando lo corro ya automáticamente se debe visualizar mi ventanita, que bueno, en este momento mi ventanita no tiene nada. ¿Ok? ¿Lo ven? Pero ya la puedo ejecutar. Bueno, vamos a ver qué hacemos con suma. Nos dice que debemos tener un text field para poder leer el dato de n y se lo pasamos y lo creamos, ¿no? Entonces vamos a crear nuestro text field. Seleccionamos nuestro text field. Le digo que se vea grande la letra. Y en este momento no aparece ningún texto. Y a este text field le llamo n. ¿Ok?
Ya tengo mi text field. Y también tengo que tener, obviamente, un botoncito que me calcule, ¿sí? Y en el texto del botón, calcula la suma de los n de números de 1 a n. Lo tengo. Vamos a ponerlo por acá. Y necesitaría una salida para que me mande aquí mi salida. Y en este momento le cambio también las propiedades para que se vea grande la letra y que no me aparezca ningún texto. Y ya tendría los elementos básicos para poder trabajar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces cuando le dé los atributos a mi botón? Pues lo primero, entonces en una variable entera que llamo n, le voy a dar el valor de mi n.getText. Pero ¿qué sucede? No puedo yo hacer esta parte así nada más. ¿Por qué? Porque recordemos que n, lo que tengo yo acá en mi text field lo que regresa son cadenas. Entonces lo tengo que convertir a una variable entera, ¿no? Integer.parseInt de esto que tengo yo aquí. ¿Sí? Ahora, a la suma, declaro una variable suma, y a esta variable suma le voy a mandar a llamar, ¿qué cosa? Un método, suma en términos, y voy a mandarle el parámetro n. Y posteriormente en mi salida le asigno el valor de setText, punto setText, el valor de mi cadena, el resultado es, y le pongo mi variable suma. Tal vez lo tenga que hacer más grande, para que me aparezca toda la cadena. Ok, y regreso. ¿Qué me hace falta? Obviamente tengo que mandar a llamar este método, ¿no? Este método, vamos a declararlo en este momento privado. Y me tiene que regresar, ¿qué cosa? Un valor entero. ¿Sí? Y se llama suma n términos. Y recibo un parámetro de tipo entero y llamo n. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pues, tal como nos enseñaron, declaro una variable entera, y le llamo suma, lo inicializo en 0, y luego voy a hacer un for int desde i igual a 0, no, desde i igual a 1, porque me piden la sumatoria, de desde 1 hasta n. ¿Ok? Desde i igual a 1, punto y coma, i menor igual que n, punto y coma, en incrementos de 1,
sencillamente a mi suma le voy a dar el valor de suma más i. También puedo integrarlo como suma más igual i, recordemos. Y regreso, una vez que termina este ciclo, regreso mi suma, ¿cierto? Ya no me falta nada, aparentemente no me falta nada, esperemos que no nos marque ningún error. Y vamos a ver, si yo quiero calcular la suma de los primeros números de 1 a 5, me da que son 15. Vamos a ver si es cierto. Mi calculadora. Sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 me da 15. ¿Lo ven? Y cualquier valor, obviamente que sean valores enteros positivos, me puede calcular aquí la suma de estos números. ¿Sí? Bueno, esta parte pues es común para todos, ¿cierto? Dijeran, nada nuevo bajo el sol. ¿Cierto? ¿Hasta aquí? Esta parte ya la han programado ustedes, ¿o no? En sus cursos de programación y de algoritmos básicos, pues me imagino que en algún momento les pidieron, vamos a calcular la suma de los primeros n números. ¿O no les pidieron esa parte? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, y lo resolvimos así. Perfecto. ¿Dónde viene lo interesante de esta parte? Bueno, vamos a pensar entonces de manera recursiva. ¿Qué significará de manera recursiva? Esta misma función que yo tengo aquí, vamos a definirla de esta otra manera. No. A ver, corrija, esta es la correcta. ¿Sí? Tengo mi función definida de la siguiente manera. Vale 1 si el parámetro que recibo es igual a 1. ¿Tendrá sentido esta parte? La suma desde 1 hasta 1, ¿cuánto me va a dar? 1. Solo 1. Es correcto. Y si es diferente de 1, y si es mayor que 1, entonces lo voy a sumar como n más la suma de n menos 1. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo, vamos a ver, si yo recibo como parámetro el 5, y digo que mi suma de 5 sería 5 más lo que me dé en suma de 4. ¿Y esto es cierto? Cuando recibo el parámetro 4, sería 4 más la suma de 3. Sí, es cierto. Y así sucesivamente. Entonces, con este método, vamos a ver entonces qué tanto cambia. Con esta definición que vemos aquí, vamos a ver cómo cambia el método. Es decir, ya no quiero esto de manera iterativa. ¿Ok? También tengo que recibir un parámetro, n. Y el método, la definición que estamos poniendo, me indica que vale 1 si n, voy a regresarle un 1 si n es igual a 1. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues simple y sencillamente pregunto si n es igual a 1, entonces return 1. ¿Sí? Con esto
con esta condición que tengo yo aquí, estoy cubriendo esta parte que tengo definida arriba. ¿Vale 1? Sí, n vale 1. Y si no, ¿cuánto vale? Va a valer n más la suma de n menos 1. ¿Cómo programo esta parte? Entonces, si no, ¿qué tengo que regresar? Return n más la suma de n términos de n menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es lo que me indica aquí esta fórmula, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a correrla. Vamos a correr ahora esta función que acabo de crear y veamos. Cuando yo le mandaba un valor 5, la suma me quedaba 15. ¿Lo ven? ¿Es correcta la suma? Vamos a calcularla. Sí, profe. Sí, ¿no? Porque era 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual a 15. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambió? Observemos, si le calculo otro valor, 25, entonces también me va a dar ahora 325, la suma. Si me pongo a sumar los valores 25, menos 24, menos 23, menos 22, menos 21, perdón, más 21, más 20, más 19 y así sucesivamente hasta 3, 2, 1, me va a dar 325. Observen cómo cambió la función. La que nos habían enseñado clásica con un ciclo, la estoy regresando, la estoy convirtiendo a una función más sencilla, al menos en la representación, pero tengo que tener cuidado cómo voy a regresar esos valores. ¿Lo ven? Esto es un método recursivo. ¿Por qué? Porque comentamos que un método recursivo, perdón, no era esta. Comentamos que en un método recursivo, si al menos una llamada, si al menos tenemos una llamada al propio método, ¿sí? Entonces ya es un método recursivo. ¿Dónde estoy haciendo esa llamada? Si se dan cuenta, aquí mi método se llama suma de n términos. Y acá lo estoy mandando llamar. ¿Lo ven? ¿Cómo puedo interpretar esto? Bueno, veamos. Yo les comentaba que la suma, la recursividad viene siendo como si tuviéramos una pila. Imaginemos qué pasa con la pila. ¿Ok? Recibo la primera llamada y digo, súmame los primeros 5 elementos. En este momento mi parámetro n vale 5. ¿Sí? Que es lo que estoy recibiendo dentro de como parámetro en el método. Entonces, la instrucción me dice que voy a regresar el valor de n más la suma recursiva o más la suma de n menos 1. ¿Qué está haciendo internamente la computadora? La computadora lo que va a estar haciendo, o el compilador lo que va a estar haciendo es, va a introducir el valor 5 en la pila más lo que nos indique el método suma de 5 menos 1. En este momento, 5 menos 1, ¿cuánto vale? 5 menos 1, ¿cuánto me da? 4. 4.
Entonces se manda a llamar el método y recibo ahora suma de 4. En esta situación, nuestra variable n, ¿cuánto vale? 4. Y me dice que mande a llamar nuevamente n más la suma de n menos 1. Entonces, coloco el 4 más la suma de esto. 4 menos 1, o sea, mando a llamar nuevamente mi método, pero ahora ¿con qué parámetro? Con un 3. ¿Lo ven? Porque 4 menos 1 vale 3. En este momento nuestro parámetro n vale 3 y me indica nuestro método. ¿N es igual a 1? No. Entonces, regrésame n más la suma de n menos 1. Entonces va a colocar 3 más la suma de lo que me dé 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. 2. Y recibo nuevamente entonces mi método suma, pero ahora con un parámetro 2. Y pregunta mi método. ¿El parámetro que estoy recibiendo es igual a 1? No. No. Entonces, me vas a regresar todavía el valor que tenga n más la suma de los términos de n menos 1. Entonces, 2 más la suma de 2 menos 1. ¿Qué parámetro voy a mandar aquí? 1. 1. 1. Perfecto. Entonces mi suma, mi método suma, recibe un parámetro 1. N vale 1. Y el método me indica que cuando vale 1, me regrese 1. ¿Sí? Entonces, ya no tengo que meterlo en la pila, sino me va a regresar un 1. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Esta suma ya tiene un valor. Esa suma que estoy marcando ahí ya tiene un valor. ¿Y cuánto vale? Vale 1. Entonces ya puedo evaluar. 2 más 1, ¿cuánto me da? 3. 3. Y lo saco de mi pila. Y este parámetro que yo tengo aquí, ¿qué resultado va a tener? 4. No, en este caso, aquí, si se dan cuenta, esto que yo tengo aquí, me va a regresar el 3. ¿Por qué es lo que regresé? La suma de 2 más 1. Esto que tenía aquí era la suma de 2, porque es 2 más 1, ¿cuánto me da? 3. Y ya puedo evaluar entonces 3 más esta suma, que vale 3, me regresa un 6. ¿Qué significará? Cuando regrese, este parámetro, este valor que tengo yo acá, va a tener un valor 6, porque es lo que estoy regresando. ¿Sí? Y me queda 4 más 6, que me regresa un 10. Entonces, la suma de 5 menos 1, que era el 4, es un 10. Y me queda 5 más 10, 15. Y este dato ya lo puedo sacar de mi pila y es el resultado que yo estaré regresando al final. ¿Cómo puedo ver esto? Veamos. Déjenme ver. A ver, todos han utilizado la función trace en su en NetBeans. ¿Alguien lo ha usado? De mi parte no. Ok, ¿qué significa el trace? Que nos vaya línea por línea para poder ejecutar y para poder ver lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo mando a llamar? Me coloco en la línea donde quiero empezar. ¿Sí?
Porque si no me va a hacer una búsqueda todos los códigos que aparecen y le presiono F4 o function F4. Depende, o sea, lo que necesito es presionar F4, ¿sí? Como mi teclado tiene la tecla función, entra con function F4. Y veamos, en este caso recibo un 5, voy a mandar un 5 y selecciono el botón y observen que cambió de color, ¿lo ven? ¿Qué significa Sí, esto? maestro. Esto, si logran ver, en este momento ya, al momento de colocarme dentro de una variable, me indica que en este momento no tiene, su código no está, no se encuentra correcto. A ver, permítanme, dejen para que lo vean. Porque esto sí, ¿sí? ¿Sí lo ven? Lo que aparece arriba. Déjenme reducirlo un poquito. Ahí. Pero cuando yo me voy hacia n tiene la variable 5. ¿La ven? Sí, profe, sí. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para que ejecute el trace, tengo que irme con la función F7. Presiono función, en mi caso, presiono función F7 y, permítanme, tengo que quitar mi lupa, ¿ok? Mi función F7 y me va al método de suma n términos. En este caso, mi variable n recibe un parámetro 5, no sé si lo logran ver. Sí, profe, sí se ve. Ok. Y me pregunta, ¿n es igual a 1? No, porque vale 5. Entonces, presiono F7 y me regresa hasta la opción del else, que es el que me retorne la suma de estos términos, ¿sí? Y al momento de presionar otra vez F7, observen, regresó a mi método, pero ahora, ¿qué pasa con n? ¿Cuánto vale n? 4. 4. Como es diferente de 1, me regresa, se va hacia el else y nos manda a llamar otra vez esta función. Pero ahora, ¿cuánto vale n? 3. 3. Presiono F7 y en este momento se volvió a llamar el método y ahora, pero con un parámetro 2. F7 y ahora recibe el parámetro 1. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver. Con F7 me regresa, entra en el if y regresa un 1. Pero ¿a dónde regresó? Regresó a mi función else. ¿Por qué? Porque observen en este momento, aquí me dice que n vale 2 y la suma de acá, ¿cuánto valía? Pues lo que haya regresado. ¿Sí? Y presiono otra vez F7 y aparentemente se quedó ahí, pero observen que n ahora tiene el valor 3. F7 y n tiene el valor 4. F7, n tiene el valor 5. F7 regresó otra vez a mi función suma y veamos ahora, dice que todavía no tiene datos, pero ya regresó y veamos, la suma tiene ya un valor numérico que es el 15 y ya la puedo visualizar en el set text. ¿Ok? Y ya cuando continúo, bueno, en este caso, acá vamos a terminarlo. ¿Sí? Ya cuando lo ejecuto, aquí utilicé la función línea por línea para ver este resultado. ¿Ok? Pero podemos estar viendo
cómo se estuvo ejecutando cada línea. Ahora bien, aquí es donde pregunto yo. ¿Qué tanto cambió el método recursivo al método iterativo? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Se ahorran líneas de código, ¿no? Se ahorran líneas de código, es un hecho, pero acá nos indica que computacionalmente hablando, pues es un poquito más, es un poco menos eficiente computacionalmente hablando, ¿sí? Permite soluciones más sencillas o naturales. A ver, ¿cuál ven más fácil o más natural? ¿Esta función que tenemos aquí o esta función que tengo aquí? La recursiva. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué sucede? Tengo que tener mucho cuidado cuando haga mi método recursivo. Vamos a tratar de identificar algunos elementos. Si se dan cuenta, yo dentro del método recursivo tengo que tener un punto de quiebre o un punto de ruptura del método. Es decir, si no tuviera yo este método, esta parte del método, aquí lo estuviera yo un ciclo infinito. ¿Lo ven? Porque estaría mandándose llamar y siempre estaría restándole valores, y restándole valores y restándole valores y pudiera caer en un error porque el ciclo se hace infinito. ¿Sí? Entonces tengo que identificar ese punto de ruptura. Ese punto de ruptura es el que me va a decir, ¿sabes qué? Termina tus operaciones y continúa. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Bueno, ¿ya vieron cómo funciona la recursividad? ¿Ya vieron qué tanto cambia el programa? Veamos otro método. Vamos a hacer otro ejercicio. Un método... vamos a ver este otro. Tienen también en su blog de notas... Tienen este otro método. Un problema que nos presentan aquí. ¿Ok? Y vamos a calcularlo. Vamos a ver, en este caso déjenme borrar esta parte. Listo. Ya. Ok. ¿Qué nos pide? Elaborar un programa recursivo que encuentre el máximo común divisor de dos números utilizando el algoritmo de Euclides. ¿Qué es el algoritmo de Euclides? El algoritmo de Euclides consiste en ir restando los números, el número más pequeño al más grande, hasta que los dos números sean iguales. Y que será, una vez que son iguales, ese es el máximo común divisor de esos dos números. Y nos ponen un ejemplo. Vamos a calcular este. Tengo los números 412 y 184. ¿Ok? Tengo el parámetro A y mi parámetro B. Es más, vamos a ponerle que este es mi parámetro A y este es mi parámetro B. ¿Ok? ¿Cuál de los dos es menor? B. B. Ok, entonces nos dice el algoritmo de Euclides nos indica que al número más grande le vamos a restar el más pequeño. Entonces, ¿cuánto nos queda?
¿Cuánto nos queda? Entonces sería a 412 le voy a restar 184. Y me queda 228. ¿Ok? 228 y este queda 184. Ahora bien, nuevamente, ¿cuál de los dos es más pequeño? Aún el B. 228. Aún, perdón, El B aún más. el B es más pequeño, 184. Entonces, ahora a 228 le voy a restar nuevamente 184. Y me queda 44 de este lado y 184 de este lado. ¿Cuál es más pequeño de ambos? El B. El cual. Digo, el A. La El El A. A. El A. El A es más pequeño. Entonces, a 184 le voy a restar 44. Y me queda 140. 140. Y este queda también, de todos modos, todavía queda como 44. ¿Cuál de los dos es más pequeño? El A. La El A todavía. Entonces, a 140 le voy a restar nuevamente 44 y me quedan 96. Todavía aquí tengo 96 y acá me quedan 44. ¿Cuál de los dos es más pequeño? El A. El A. Entonces, a 96 le voy a restar 44 y me queda 52. Aquí queda todavía 44 y acá me queda 52. ¿Cuál es más pequeño? El A. El A. El Entonces, A. a 52 todavía le voy a restar 44 y me quedan 8. 8 y acá me quedan 44. ¿Cuál es más pequeño? El El B. B. El B. El B ahora. ¿Qué tengo que hacer entonces? A 44 le voy a restar 8. Y me quedan 36. Y acá me quedan 8. ¿Cuál es más pequeño? El B. ¿Qué hago entonces? Restárselo al 36. El valor A del B a 36 36. menos 8 me queda 28. ¿20 qué? 28, ¿no? 28 y aquí sigue valiendo 8. ¿Y qué hago? ¿A 28 o a 8? ¿Cuál es más pequeño? El El 8, profe, se le resta El 8. al Entonces 28 y queda 28 menos 8 y me quedan 20. 20. Y este me queda como un 8. ¿Y qué hago? Como el B es un pequeño, se le resta al A. El Menos 8 se le resta 8 al 20. me queda un 12 y aquí vale 8. ¿Y cuál es más pequeño? el B. El B todavía, entonces sería 12 menos 8 y me queda 4. Aquí me quedan 4 y aquí me queda un 8. ¿Cuál es más pequeño ahora? El A. 4. El A. El A. Entonces, ¿qué tengo que restar? 8 menos 4. 8 menos 4 y me queda 4 de este lado. 4 y 4 de este lado. ¿Y cuál es más pequeño? Ninguno son iguales. Son iguales. Entonces, 4 es el máximo común divisor de esos dos números. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo programo esto de manera recursiva? Pues veamos.
Vamos a hacer otro frame. Recordemos, en el segmento donde tengo aquí, creo un nuevo JFrame y este le voy a llamar máximo común divisor. ¿Sí? Y lo mando a llamar como máximo común divisor. Y veamos qué hacemos aquí. ¿Cuántos parámetros necesito? ¿Cuántas variables tengo que leer? 2. 2. ¿Cuántos text fields necesito? 2. Pues 2 text fields. Vamos a poner donde está otro text field por acá. Más grandecito. Ok. Y que se vea la letra más grande. 18. Y que no me aparezca nada. Y igual, que tenga las mismas propiedades. Que se vea la letra en 18. Y que no se vea absolutamente en este momento nada. Y vamos a llamar que este es mi variable A. Y esta es mi variable B. ¿Vale? ¿Qué más necesito? Pues un botón para calcular el máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Sí? Y vamos a poner una etiquetita por acá abajo para poner nuestro resultado. ¿Sí? Y también que se vea con una letra del 18 y que no, en este momento no me aparezca nada. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues doble clic en el botón para que me genere mi método. Y aquí es donde lo tengo que hacer. Recuerden que tengo que tener cuidado que no tengo que mover lo que está entre los segmentos de las barras, porque aquí es donde lo voy a crear. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues vamos a declarar dos variables. Una que llamo A. Y a esta variable, pues que lea el valor de A. Text, así nada más. ¿Pregunto? Hay que ponerle No, el profe. integer. No, porque recordemos que el getText me regresa como cadena. Tengo que hacer un cast o convertirlo a entero, ¿no? El punto parse. Okay. Y también b integer punto parseInt. ¿De qué cosa? De b punto getText. ¿Ok? Ya leí mis dos variables. ¿Qué más tengo que hacer? Vamos. Pues obviamente en una variable también entera y llamo MCM, aunque debería ser mayúsculas, pero bueno, MCD, máximo común divisor. Le voy a dar mi método, lo que me dé el máximo común divisor de, o sea, el método recursivo que voy a llamar de qué cosa, de algo, pero qué parámetros tengo que mandar, pues obviamente A y B, ¿no? Me marca error porque no lo hemos definido, no hemos definido qué es lo que va a hacer esta parte, pero básicamente así va. Y luego, en mi, ¿cómo le puse acá? Salida. Resultado. En resultado, setText, agrégame lo que tenga una cadenita vacía más mi MCD. ¿Ok?
Para que ya no me marque ese error que tengo yo acá, que me dice aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que no está definido el método MCD, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo tengo. Vamos a crearlo. Y entonces, ¿qué hacemos con MCD? Va a ser un método privado, ¿sí? Que me va a regresar, ¿qué cosa? Un entero. Y se llama MCD. Y recibe dos parámetros, ¿no? ¿De qué tipo? Entero A, entero B. Puedo tener otros nombres, pero bueno, vamos a dejarles así. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos en este método? Veamos el problema. El problema nos dice que vamos a recibir dos parámetros, ¿no? Y vamos a verificar cuál es más grande y cuál es más pequeño. Y los vamos a ir restando. Y hasta que los dos resultados sean iguales, hasta que los dos parámetros sean iguales, entonces ese es nuestro máximo común divisor. Entonces, ¿cuál sería mi opción de quiebre? Mi punto de quiebre. ¿En qué momento quiebra mi método recursivo? Hasta que los dos parámetros sean iguales. Cuando los dos parámetros son iguales. Entonces, es muy correcto. Entonces, si A es igual a B, entonces, regrésame cualquier parámetro, ¿no? A. ¿Y si no son iguales? Usamos un while, ¿no, profe? Con un while lo haríamos si lo hacemos iterativo. Recordemos que tenemos que pensar recursivamente. Ah, ok. Pensemos recursivo. Con while, obviamente, de iterativo sería con un while. O un for o lo que tú quieras, ¿no? O un do while o cosas así. Pero en recursivo no va while. Bueno, al menos no necesariamente puedo tener whiles internos, pero no lo voy a hacer con un while, ¿ok? Sino, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a mandar a llamar mi máximo común divisor. Es más, que me regrese el máximo común divisor. ¿De qué? ¿Qué parámetros voy a mandar ahora? Me falta. Si A es menor que B, entonces A es menor que B, porque tengo que compararlos, ¿no? Sí. Si A es menor que B, regrésame el máximo común divisor. ¿De qué cosa? ¿Cuál es mayor aquí? Cuando yo digo A mayor que B. A menor que B. B. ¿Qué hacíamos cuando B era mayor? Le restábamos A. Estaba la A B le restabas A, exactamente. ¿Y cómo quedaban los parámetros de A? ¿Cómo quedaba A y cómo quedaba B? pues el menor seguía siendo igual y el B, que creo que el mayor, era el resultado de la resta. B menos A, ¿no? Mandamos a llamar a este método, pero ahora ¿con qué parámetros? A sigue siendo el mismo, ¿por qué? Porque es el menor, y a B le vamos a restar el valor de A. ¿No? Máximo común divisor de... Y si no se cumple eso, ¿qué parámetros mandamos? Aquí este else, ¿a qué se refiere? Ya checamos que son iguales, ya checamos que A es menor que B. Este else, ¿a qué se refiere? A la Lo opción contrario. del B, ¿no? La opción de que A sea mayor que B. Entonces, cuando A es mayor que B, ¿cómo van los parámetros?
Sería B, A menos B, ¿no? B. Es A menos B. ¿Y B cómo va? Solito. Tal cual, porque es más pequeño. Bueno. Y nos marca por acá un mensajito de error. Ok, vamos a ver, si no, ese mensajito de error nos marca, ¿por qué creen que nos marca? Porque no tenemos el retorno de este lado, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a correrlo, a ver qué hace, a ver si no se nos bloquea. Y los parámetros que habíamos dicho, ¿cuáles serán? 412 y 184. 412 y 184. Y me dice que el máximo común divisor es 4. ¿Lo ven? Es más, vamos a modificarlo para que veamos exactamente qué fue lo que hizo. Vamos a crear en nuestro diseño, aquí tengo mi máximo común divisor, y vamos a meterle un text area para que veamos los resultados. Aquí. ¿Sí? Y a este le vamos a llamar cálculos. Permíteme. Edgar, por favor, háblale. Va. Cálculos. Ok. Y en cálculos vamos a ir metiendo los datos. Dile que no. Ok. Y vamos a ir metiendo, en este caso, ¿cómo dije que se llamaba? Cálculo, profe. Cálculos. Ok. Vamos a irle agregando los valores a cálculos. Punto settext. Settext, lo que tenga en este momento cálculos. Permítanme, ¿qué hizo? Se me quedó. Ya, cálculos, lo que tenga, que me lo lea. Y que le agregue el valor de, que le agregue el valor de A más otro es un tabular, diagonal T, más el valor de B, más un salto de línea. ¿Ok? Es más, esto que me lo haga por default. Y para no estarlo repitiendo, que me lo haga siempre. Aquí. A ver si no lo estoy obligando demasiado. Y veamos, en este caso, qué es lo que hace. ¿Qué parámetros eran? 412 y 184. 412 y 184. Y me daba los valores. Veamos a ver si es cierto. Empieza con 412, 184. ¿Se les hace conocida esta tablita? ¿Se les hace conocida? Sí, profe. ¿Los mismos valores? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de ver este método de manera recursiva. Iterativamente, ¿cómo lo hubieran hecho? Pues efectivamente, como decían, recibo los parámetros, hago un ciclo, empiezo a comparar y voy cambiándome las variables, pero observemos cómo nos quedó nuestro método a grandes rasgos. Recordemos que esto es opcional, ¿eh? Esto
que acabo de colocar es opcional. Básicamente mi método recursivo, ¿cómo quedó? ¿Cuántas líneas de código? ¿Cuántas líneas de código quedó mi método recursivo? 10 líneas. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Otro ejemplito? ¿Quieren Sí, otro ejemplo? profe. Sí. Ok. Vamos a calcular el clásico exponente. Vamos a tratar de identificar qué sucede con el exponente. Me imagino que también en sus clases de algoritmos, en algún momento de sus clases de algoritmos, cuando empezaban a programar, les dijeron que podían calcular el valor de n a la m, ¿no? En donde n era un valor, m era otro valor numérico, y calculaban un exponente. ¿Sí? Y de tal manera que nos decían, ¿qué cosa? Nos decían que esto es lo mismo que yo ponga n por n por n por n por n. Bueno, todos la misma variable, ¿no? No me vayan a decir luego. ¿Cuántas veces? Por n. ¿Cuántas veces lo tenía que hacer? Hasta lo que diga el exponente. Lo que nos diga el exponente. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos esto? Igual de manera iterativa, generábamos un ciclo, desde igual a 1, nuestro acumulador, ¿con cuánto inicializábamos nuestro acumulador aquí? Con 1, porque estamos multiplicando, ¿sí? Y multiplicábamos y hacíamos nuestro for y multiplicábamos todos los valores, ¿no? Ah, pero vamos a pensar de manera recursiva. Una característica de este exponente. ¿Ustedes sabían que cualquier número que calculemos de n a la m, siempre y cuando n sea diferente de 0, es si este 5 elevado a la 0 me da 1, 9 elevado a la 0 me da 1, o sea, cualquier número que eleve a la 0 me da 1. Entonces, esa es una propiedad. ¿Cómo puedo aprovechar esta propiedad para hacer el exponente de manera recursiva? Veamos entonces. Vamos a calcular, a crear otro frame. Y este le llamo exponente. ¿Sí? Lo mando a llamar para que se vea exponente. Y vamos a hacerlo de una vez aquí. Directo. ¿Qué necesito? Pues 2 text field. Uno por acá, que sea mi base. Y vamos a hacerlo otro text field. Vamos a ponerlo por acá. Para que sea el exponente. ¿Sí? Vamos a poner una etiquetita para que se vea así más o menos. Cool. Tenga un igual, pero que se vea grandota. ¿Sí? Y acá coloco mi resultado. Ok, vamos a cambiar el diseño clásico. ¿Sí? Y este va a ser mi resultado. Ok, que se vea grandote también. ¿Sí? Y que no tenga en este momento ningún elemento. ¿Sí?
Entonces dijimos que se llama exponente. Y también vamos a cambiar las propiedades para que se vea con letra grande. Letra 18. Que no tenga ningún texto. Pero que se vea. Ok. Y acá este es nuestro exponente, ¿sí? Y esta es nuestra base. También que se vea grandota la letra. Y que no tenga ningún texto en este momento. ¿Y qué me falta? El botón. Mi botón para que lo calcule, ¿no? Ok, vamos a suponer que nuestros parámetros van a ser enteros, vamos a dar un flotante, vamos a decir que no estamos teniendo ningún problema, que estamos, o sea, no vamos a meter los métodos de validación. Vamos a suponer que todo fluye bonito. ¿Ok? Y vamos a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer acá? Obviamente mi método. Pues lo primero, tengo que leer mi base, que va a ser igual a ¿qué cosa? Ah, perdón. Es más, vamos a suponer que nuestras bases y el exponente son enteros, no son flotantes y cosas así. Para hacerlo más rápido, base es igual a un entero y leo mi base.getText. Así nada más. Lleva el integer, la conversión. Es correcto. Integer.parseInt de mi base. ¿Ok? Y lo mismo para exponente. Va a ser igual a integer.parseInt de exponente. Exponente.getText. ¿Okay? ¿Y qué hago? Ahora, ¿qué me falta? Pues vamos a declarar una variable. Como el exponente es una variable que crece muy rápido, vamos a declarar que sea flotante o doble. Resultado, porque creo que resultado lo estoy usando. Ah, pero estoy usando con mayúscula. Ah, bueno, entonces usamos con minúscula. Resultado va a ser igual a ¿qué cosa? Y vamos a poner elévame la base al exponente. Y esto, ahora sí, resultado punto setText, ¿de qué? Pues de una cadenita vacía más lo que tenga resultado. ¿Ok? ¿Y ya terminé? ¿Ya terminé? Falta el método, ¿no? Me falta el método, porque acá me dice, me va a marcar un error que me dice que no lo he hecho. Entonces vamos a hacer nuestro método recursivo y quedamos que se llama private. ¿De qué tipo debe ser? Double, porque así lo declaré. Y se llama eleva y recibe dos parámetros. ¿De qué tipo? Enteros. Base int exponente. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Ok. ¿Recuerdan lo que les comenté? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Sería un if, ¿no? Con esa opción, maestro. Es correcto. Nuestro exponente es igual a 0.
Entonces, regrésame un 1. Si no, ¿qué hacemos? Pues simple y sencillamente regresa el valor, retorn, ¿qué cosa? Nuestra base que multiplique ¿a qué cosa? Eleva ¿de qué parámetros? Nuestra base. ¿Y qué más? Exponente. Exponente menos 1. ¿Sí? Porque exponente va a ser un valor numérico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recibo un 5. Entonces 5 y la siguiente va a ser, esto va a ser, aquí lo que tengo que pensar es que si yo recibo un 5 elevado a la 4, por ejemplo. 5 elevado a la 4. ¿Sí? Oh, no superíndice. ¿No se ve? Bueno. 5 elevado a la 4. Déjenme poner entre paréntesis porque no se ve. Que es lo mismo que colocara 5 por 4 elevado a la 3. ¿No? No, perdón, por 5 elevado a la 3. ¿Y 5 elevado a la 3 qué sería? 5 por 5 elevado a la 2. ¿Y 5 elevado a la 2 qué sería? 5 por 5 elevado a la 1. ¿Y 5 elevado a la 1 qué sería? 5 por 5 elevado a la 0. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí estaría colocando la base por el número que tengo por la base elevado a un exponente menor. ¿Ok? Y veamos, esperemos que no nos marque ningún error. Y corremos. Ah, me está marcando por ahí un error. Vamos a ver qué es. Ah, ya pasó. Ok. Y vamos a calcular. 5 elevado a la 4 me da 620. Vamos a ver si es cierto. 5 elevado a la 4 me da 625. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? 7 elevado a la 11 me da... Oh, a ver si es cierto. 7 elevado a la 11 me da un valor muy grande que es ese valor que tengo con exponente 9. ¿Qué significa el exponente 9? Que este punto lo tenemos que recorrer 9 dígitos para acá y nos da, en cuanto a dígitos, nos da exactamente lo mismo. ¿Ok? Y ya tenemos un método recursivo para un exponente. ¿Sí? Termino de grabar aquí para poder descargar la